Feliz día del Señor. El título de nuestra reflexión en esta mañana es Sométanlo todo a prueba. Y nos basaremos en un texto tomado de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos que se reunían, que se congregaban, formaban parte de la iglesia en Tesalónica. Primera carta a los tesalonicenses. Es un dato a compartir que vamos a recurrir al escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Es decir, esta carta es la obra inaugural de la literatura cristiana. Estamos en un periodo de excepcionalidad. Es bueno tener esto presente por el tema que nos va a ocupar. Y esta excepcionalidad es tal, hermanos, que nos diferencia con nosotros en grado extremo. Nosotros hoy en día tenemos toda la revelación completa. El Nuevo Testamento está completo, de Mateo hasta Apocalipsis. Cuando Pablo escribe esta carta, no se ha escrito nada del Nuevo Testamento. Tengamos esto presente. Vamos al texto. Capítulo 5, ya al final de la carta. Es una carta que no es larga. Y vamos a los versículos del 19 al 22. Voy a leer para ustedes en versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios. No apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Este es el texto. Es una carta eminentemente pragmática, como han de ser las relaciones entre los hermanos en la iglesia, y también toca cuál habrá de ser el futuro cuando el Señor Jesús regrese. Hecha esta introducción, es evidente que nuestro contexto es diferente y es igual. Es decir, nosotros tenemos toda la revelación completa. Tenemos doctrina sobre comportamiento, sobre nuestras relaciones, sobre cómo llevar nuestra vida social. Y también tenemos bastante información sobre los eventos futuros, sobre lo que habrá de acontecer. Pero a gran diferencia con estos hermanos, ellos no tenían esa información que nosotros sí tenemos. Reconociendo pues que hay esa diferencia, vamos a entrar en el pasaje, en el texto y analizarlo. Hermanos, entre los versículos 19 y 22 que he leído para ustedes, encontramos que en 5 afirmaciones se nos dan 5 órdenes, 5 imperativos. No apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba. Retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. No son sugerencias, son mandatos con la autoridad de un apóstol. Y hermano, algo que caracteriza a nuestra generación hoy en día y a nosotros mismos es que no nos gusta que nos den órdenes. Ni a los adolescentes, ni a los niños, y mucho menos cuando ya tenemos cierta edad. No nos gusta recibir órdenes. Tenemos nuestra opinión. Y en tiempos de relativismo, donde cada quien tiene la razón y cada quien tiene su verdad, pues mucho menos que me estén dando órdenes. Pues aquí, hermanos, sin pedirle excusa a ustedes y respetando la autoridad de la palabra, vienen 5 órdenes, 5 imperativos para nosotros.
El apóstol parte de un presupuesto. El Espíritu Santo está en todos los hermanos de Tesalónica, en cada uno de ellos, hombres, mujeres. El Espíritu Santo está en la iglesia de Tesalónica, así como está en nuestra iglesia, está en ti y está en mí, en igual medida. Este es el supuesto que está tácito porque se da por entendido. El Espíritu Santo está en todos los miembros de Tesalónica. Entonces, el primer imperativo, la primera orden es: no apaguen el fuego del Espíritu que ya está en vosotros. No apaguéis el fuego del Espíritu. Reina Valera 60. En realidad, es imposible apagar al Espíritu Santo. Pero la idea que aquí está es: no mengues, no disminuyas a extremo el fuego del Espíritu que está en ti y que está en mí. Comparar al Espíritu Santo con el fuego tenía tres razones doctrinales que se mantienen teológicamente hasta el día de hoy. El fuego es fuente de vida, el fuego es fuente de luz y el fuego es fuente de pureza. Y se le compara por ello una analogía, una imagen al Espíritu Santo de Dios, que es fuente de vida, que es fuente de luz y que purifica, santifica. Y el mandato es: no apaguen, no menguen el fuego del Espíritu. Es el primero. Pero hermanos, apenas avanzamos al segundo mandato, al segundo imperativo, nos damos cuenta que aquí el apóstol no está haciendo una disertación sobre neumatología, sobre el Espíritu Santo. Va de manera específica a un aspecto. Se va a referir a uno de los dones del Espíritu Santo, de manera frontal, y es el segundo imperativo. No desprecien el don de profecía. Hermanos, sabido es por nosotros que todos los dones el Espíritu Santo los reparte en su iglesia para servicio, edificación, servicio, no privilegio, no poder, servicio de los demás en la iglesia, servicio comunitario. Los dones tienen solo sentido cuando sirven a la edificación del cuerpo de Cristo, de la congregación, de la familia, no para tomar posesión, situaciones de poder, de privilegio. No. Y aquí el apóstol se está refiriendo a que no menosprecien un don del Espíritu Santo, que es el don de profecía. El vocablo griego es el mismo, profetia. Hermanos, ¿qué pasaba en las iglesias que se habían ido fundando con el trabajo misionero de los apóstoles? Que había algo de doctrina, pero no había revelación escrita. Entonces, ¿sobre qué fundamento se levantaba la sana doctrina, el sano comportamiento, la sana adoración, la sana teología, el sano conocimiento? No habiendo todavía revelación escrita por 2, 3 décadas, Pablo escribe esta primera carta, y en las iglesias lo que estaba sucediendo, porque así lo había dispuesto Dios a través del Espíritu Santo, es que había un don dado, no canónico, pero necesario, para que hubiera conocimiento teológico y conocimiento ético en la iglesia sin palabra escrita. Y lo que
en este tiempo especial está sucediendo es que en las congregaciones algún hermano se ponía en pie y decía, esto debemos hacer, esto es lo correcto. Y hablaba con don de profecía. En el Antiguo Testamento, ¿qué acontecía? Había profetas que venían de parte de Dios, con palabra de Dios, eran profetas de Dios. Tenemos todo su testimonio en el Antiguo Testamento, en los escritos veterotestamentarios, pero así como habían profetas de Dios, habían falsos profetas también en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Les cito solamente uno de estos casos. El profeta Jeremías recibe de parte de Dios esta advertencia para el pueblo de Israel. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Es decir, había falsos profetas, había falsos maestros que corrían a profetizar y por lo general con mensajes lisonjeros que acariciaban los oídos del pueblo. Usualmente no se enfrentaban al pecado del pueblo ni lo denunciaban, mucho menos enjuiciarle. Eso acontecía en el Antiguo Testamento. Es decir, había profetas de Dios y había falsos profetas. Hermanos, y en tiempos de la Iglesia de Jesucristo en el primer siglo, ¿qué hay? ¿Cambiaron las cosas? No. Es decir, había apóstoles y según denuncia el apóstol Pablo, hay falsos apóstoles en su propio tiempo. Había maestros, pero también la Escritura del Nuevo Testamento nos advierte sobre falsos maestros. Y había profetas en la Iglesia y había falsos profetas. Así que la profecía, entendida como aquella tarea que trae la predicación del mensaje de Dios, el análisis de la situación, el juicio, la llamada al arrepentimiento y el anuncio predictivo de lo que puede pasar si el pueblo no cambia, en la Iglesia del Nuevo Testamento está presente. El contenido de toda tarea profética es doble, hermanos. Nosotros estamos casi acostumbrados a que la palabra profecía es exclusivamente predictiva a futuro. Miren, la mayor tarea de los profetas fue una tarea moralizante y ética, porque el pueblo caía en la injusticia, en la idolatría, en la inmoralidad, y tenían que llamar la atención de parte de Dios al pueblo de Dios para que se corrigiera, para que se arrepintieran, para que volvieran del mal camino, y les anunciaban que de lo contrario vendría castigo e ira de Dios sobre ellos, llamado a la obediencia. Eso es lo que llena la mayoría de los textos proféticos del Antiguo Testamento. Y por supuesto está la parte predictiva, que no fallaba porque venía de Dios. Esto no cambia. Hermanos, en el Antiguo Testamento ciertamente era un profetismo, podemos llamarlo personal. Está el profeta Isaías, está el profeta Elías, está el profeta Natán, el profeta Jeremías, está Habacuc. Son hombres que eran profetas, encarnaban la profecía, tenían la autoridad de Dios, daban revelación, palabra de Dios, con aquellas, ¿recuerdan aquellas expresiones? Vino a mí palabra del Señor. Y daban la palabra. Y al final del mensaje
cerraban diciendo, así ha dicho el Señor. Era literalmente palabra de Dios y por eso queda registrada en el canon del Antiguo Testamento. Palabra revelada, auténtica, pura, reconocida por el pueblo de Israel mismo. Esto era palabra de Dios, tenía la autoridad de Dios, vamos a decirlo de esta manera, no podía ser discutida, podía ser desobedecida, pero no discutida, ni en su origen ni en su autoridad. Un contenido ético enorme, contenido predictivo a futuro también. Pero hermanos, este tipo de profetismo personal del Antiguo Testamento cesó. No lo digo yo, así lo afirmó y lo advirtió el Señor Jesús. En Lucas capítulo 16 dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, no más. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Hasta ahí llegaron, porque hermanos, cesada la necesidad, cesado el don. Este profetismo personal, cuando uno habla de Habacuc, uno tiene que hablar de Habacuc como el profeta. Era profeta. Uno habla de Amós y es profeta Amós. Encarnado en ellos la tarea del profetismo, de profetizar, traer mensaje ético y predictivo. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? En este tiempo de excepción en que no hay palabra revelada escrita, que son varias décadas, hay un profetismo, pero ya no es personal. En el Nuevo Testamento no encontramos el nombre de ningún profeta, salvo Juan el Bautista. En las congregaciones había profetismo congregacional. Es decir, había en este tiempo especial hombres que hablaban en algún momento en la congregación dando doctrina, enseñanza, orientación conductual para guiar al pueblo de Dios, ya que aún no había revelación escrita de la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba supliendo el vacío escritural. Lo repito, el Espíritu Santo estaba supliendo el vacío escritural, cosa que hoy en día no sucede. No hay vacío escritural. La revelación está completa. No ha lugar el profetismo ni personal ni congregacional en el sentido como lo encontramos en la Escritura de Antiguo y Nuevo Testamento. Así que cuando el apóstol escribe a los tesalonicenses diciéndoles no desprecien el don de profecía, les está diciendo no desprecien en este vacío doctrinal a quienes el Espíritu Santo de palabra recta, conductual, ética, moral. No lo desprecien, porque es del Espíritu Santo de Dios en la congregación. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol. Ahora miren, les decía que aquí hay varias órdenes, mandatos. No apaguen el fuego del Espíritu. Y en cuanto al Espíritu, le dice a aquellos hermanos en Tesalónica, no desprecien el don de profecía que viene del Espíritu para provecho de ustedes, porque no hay escrituras neotestamentarias todavía. Y entonces añade el gran mandato, la llave, sométanlo todo a prueba. Vamos, Reina Valera dice, escudriñadlo todo. Cuando alguien en la congregación se levante y diga, esto
debe ser así, sométanlo a prueba, escudriñenlo todo. El verbo en griego es dokinazo, que quiere decir, hermanos, más que escudriñar, más que investigar. Cuando uno va al griego y revisa en el diccionario, dokinazo significa dudar, disentir, juzgar. Es decir, Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, no cometan el error. Miren que no hay escrituras todavía neotestamentarias. No cometan el error de callar a los hermanos que dicen, esto debe ser lo que debemos hacer. Pero, dokinazo, sométanlo a juicio, sométanlo a prueba, duden, disientan quiere decir debatan, no estén de acuerdo de entrada, no acepten de primas a primeras, así fácilmente que cualquiera diga de parte de Dios, esto es. Juzguen, a extremo de que va a llegar a decir, quédense con lo bueno y apártense de lo malo. Es decir, el Espíritu Santo que va a dar profecía en la congregación, también manda a la congregación a que someta todo a prueba, a juicio, a duda, a disentimiento. ¿Estoy exagerando? Voy a leer al apóstol Pablo. Escribe en una carta bien larga, solamente les voy a leer 2 versículos. Primera carta a los Corintios. Miren esto. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, que el primero calle. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos que cuando alguien diga, esto es palabra de Dios, esto es lo que debemos hacer, ya que no tenemos nada escrito, que la congregación dude, disienta, juzgue, y los demás juzguen, dokinazo, para que se pronuncien y digan, eso es correcto, eso no lo es. Nos estamos dando cuenta de la importancia de lo que aquí está pasando en este ejemplo de esta iglesia y de las demás iglesias. El apóstol ruega que por favor la carta que está escribiendo se la lean a los demás hermanos que no sabían ni leer, que le lean a cada uno de los hermanos para que tenga palabra revelada escrita, porque no la había en el siglo I. Y entonces el Espíritu Santo proporciona el don de la sabiduría, la profecía, la enseñanza correcta en la iglesia, y le pide el mismo Espíritu Santo habrá de dar a todos los hermanos el derecho, la orden de juzgar. Sometan todo a prueba. Aquí dice, los profetas hablen en la iglesia, pero sepan una cosa, todos los demás deben juzgar lo que éste está diciendo, lo que ella está diciendo. Eso es lo que leo en la palabra, ¿no? Así que el mismo Espíritu en la misma iglesia habrá de permitir que alguien hable, que dé doctrina. No había escritos todavía, no había Nuevo Testamento escrito. Alguien hablará, pero también el mismo Espíritu Santo velará y el resto de la congregación juzgará. ¿Con qué guía? Con la guía del Espíritu Santo de Dios. Eso se llama discernimiento de espíritu. Esto es lo que había de hacerse en este tiempo. Hermanos, tanto Jesús como los apóstoles reivindicaron
y proclamaron el valor, la autoridad, la divinidad de toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Pero es que estamos en un momento en que el apóstol Pablo escribe esta primera carta y no se ha escrito nada del Nuevo Testamento. Miren, hubo una iglesia en ese mismo tiempo, en una población llamada Berea. ¿Les suena? Y ahí estaba todo el día Pablo enseñando. ¿Y saben lo que hacían los hermanos de Berea? En la noche iban a las Escrituras para revisar si lo que Pablo les estaba enseñando era correcto. Juzgando qué plomada estaban usando. ¿Qué canon? La palabra canon quiere decir vara recta que se usa para medir, para tasar. ¿Qué canon usaban? El de la palabra de Dios. El de la palabra de Dios. Y para su tiempo solamente podían valerse de el Antiguo Testamento. Era lo que estaba escrito. Nosotros ya no. Nosotros tenemos una gran ventaja. Todas las noches podemos revisar, si queremos, en nuestras casas, analizar lo que de este púlpito se está predicando. ¿Cómo? Vamos a la Sagrada Escritura, como hacían los hermanos de Berea. Alguien dice predicar palabra de Dios, que la congregación lo juzgue, y que lo juzgue con la palabra revelada, que hoy por hoy está completa. No está como en los tiempos de los tesalonicenses. Hermanos, aquí ahí es de parte del apóstol Pablo, si ustedes ven en este pasaje, es un llamado a la cautela antes de admitir, aceptar, adoptar, decirle amén a cualquier moda, a cualquier noticia, a cualquier mensaje, a cualquier prédica, a cualquier libro. Cautela, atención, vigilancia, sobriedad. A estos mismos tesalonicenses el apóstol les vuelve a escribir poquito tiempo después una segunda carta. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Saben qué les pasó a los hermanos de Tesalónica? Que hubo profetas ahí en la iglesia que decían, unos que el Señor ya había regresado, y otros que decían que era inminente en cuestión de días. Eran fijadores de fecha. Por eso es que en Tesalónica se da el problema de que muchos no querían trabajar. ¿Y para qué trabajar si el Señor viene mañana? Ese inmanentismo de almanaque, el apóstol Pablo tiene que entonces combatirlo con una segunda carta y diciéndoles, no os dejéis mover fácilmente. Ahora, hoy en día, hermanos, teniendo nosotros toda la palabra revelada, completa, toda la palabra, aquello que escribe el apóstol diciendo, esa fe que fue dada una vez a los santos, completa. Y cuando habla de fe, ahí es doctrina. La doctrina ya fue dada, no hay más revelaciones. Ya todo fue dado. Hermanos, en aquel entonces y hoy igual, no todo era ni es genuino. Atención, no todo era ni es genuino. No porque esté aquí un púlpito y afuera diga templo, iglesia, lo que de aquí va es genuino, es auténtico, es veraz y es palabra de Dios. Ustedes tienen el poder
y el Espíritu Santo de Dios les guiará para revisar todo lo que de aquí se diga o todo lo que a ustedes les llegue por cualquier otra vía. ¿Cómo? ¿Cuál será la vara que ustedes utilicen? El canon que habrán de aplicar. El Espíritu Santo les llevará a toda verdad, había dicho el Señor Jesús, con la palabra suya, con su palabra. Secundum verbum Dei, decían nuestros hermanos reformadores hace 500 años. Hermanos, ayer como hoy, hay vendedores de novedades, hay futurólogos, hay portadores de secretos y misterios que llenan las redes sociales desde púlpitos evangélicos que les llegan a ustedes por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Están en Internet, búsquenlos por Google, por lo que ustedes quieran, y los encontrarán. Adivinos, pitonizos, soñadores, videntes. Me hace recordar allá en Deuteronomio, el Señor advierte a su pueblo diciendo: si de entre ustedes apareciera un soñador, un visionario. ¿Y saben qué? Cuando leí ese texto, me sobrevino temor y temblor, porque agrega: y aunque se cumpla lo que profetice a futuro, si os llevan a idolatría, apartaos del tal. Es decir, hermanos, aunque se cumpla lo que profetice, aquello de que el falso profeta lo descubrimos porque no se cumple lo que profetiza, no es bíblico. Hay falsos profetas también que engañan de tal manera que el antirreino permite que se cumpla lo que digan. Y eso no es necesariamente el canon, la vara que nos dirá: este es profeta de Dios, palabra de Dios. La profecía cesó con Juan en términos de profeta que encarna revelación de Dios. Y la revelación, hermanos, está completa. Hoy estamos viviendo tiempos que me atreví a llamar de carismatismo eclesial. Y lo voy a repetir. La iglesia evangélica, cristiana evangélica, hoy en día sufre de carismatismo. Enseñanzas paralelas a las Sagradas Escrituras. Aficionados a la historia que seleccionan determinadas noticias para poder condimentar su análisis de los tiempos y hacer profecías predictivas a futuro. Falsos profetas que inclusive pudieran acertar, hago la advertencia, pudieran inclusive acertar, y debemos nosotros estar firmes. Y como el apóstol Pablo le decía a los corintios: no os dejéis mover fácilmente. Que el Espíritu Santo os proteja con la palabra revelada. Y los últimos dos imperativos vienen juntos y no son más que una consecuencia, y sobre ellos ya hemos hablado. Retengan, guarden, atesoren lo bueno. Como pastor, ese es mi llamado, hermanos. Guardemos, retengamos lo bueno. Y aquí lo bueno es lo que está de acuerdo con la palabra primera, la palabra revelada. Y retener lo bueno exige que nos pronunciemos. No que nos quedemos equidistantes, neutrales, para no mojarnos. Apartaos de toda clase de mal, dice el apóstol. Apartaos, apartaos de toda clase de mal. Hermanos, ahí clase es eidosis y quiere decir apariencia. Apartaos de cualquier apariencia de mal, sea como sea que se presente la enseñanza torcida. Apartaos. No podemos
evitar que llegue a nosotros. Lo que sí debemos es no retenerla y en lo posible apartarnos totalmente de ella. Estamos llenos en la iglesia y fuera de la iglesia de ofertas, de novedades, de imitaciones, de modas. Y no solo con cuestión religiosa, hermanos, es con cuestiones de ética. Estamos viviendo tiempos en que se quiere imponer una nueva ética social en Occidente y tenemos que tener juicio crítico de acuerdo a la palabra de Dios para reconocerla y apartarnos de ella. Estamos viviendo ese entorno. Noten, hermanos, que aquí el apartaos de toda clase de mal, de toda especie de mal, está muy lejos de ser una invitación a que seamos catadores de todo. Aquí el apóstol no nos está diciendo que nos metamos en cuanto enredo veamos y que estemos catando todo. No. Es decir, dejémonos de esa afición de ser catadores temerarios. No, yo soy audaz, yo no le temo a nada. Ten cuidado, El que juega con fuego al final se quema. Si puedes, apártate. Del mal a veces hay que huir, ser cobarde, sí, a veces hay que hacerlo. No podemos continuar siendo buscadores insatisfechos. No me satisface la palabra, es que no me satisface el estudio bíblico, no me satisface lo que ahí dan los sábados, no me satisface la explicación de los jueves, no me satisface el púlpito dominical. Yo soy un buscador insatisfecho. Es bueno que te satisfaga la palabra, que sea como miel a tu boca. Es bueno que reflexiones sobre ella, que medites en ella día y noche. Esto es lo que me dice la palabra misma, para que no sea yo como una pequeña navecilla que es llevada por cualquier viento de doctrina. La orden aquí, hermanos, final, pasa a que seamos críticos, que seamos analistas. Sí, es más, que seamos parciales. ¿Me escuchan lo que les digo? Que seamos parciales. La verdad no es relativa. No todo es correcto. No todo conviene. No todo es luz. Hay tinieblas, hay maldad, hay perversión, hay distorsión, hay simulación, hay enfrentamiento, hermanos. Claro que sí. Apliquemos la vara de medir, aquello de que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, que sea una realidad en nuestras vidas, que sea una realidad en nuestra iglesia. Esa palabra que fue una vez ya dada a los santos, que sea nuestra vara de medir. Hermanos, tenemos la revelación completa, le llevamos ventaja enorme a nuestros hermanos de Tesalónica. Sometámoslo todo a prueba.